Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. A continuación presentamos el programa Ejército de Mujeres, con la doctora Ninosca de Ponce, un espacio elaborado especialmente para ti, mujer, donde escucharás comentarios de temas que te ayudarán a encontrar las respuestas a las inquietudes de tu corazón, como esposa, madre y guerrera del Señor. Ejército de Mujeres, a continuación. Muy buenos días, Dios le bendiga. Estamos aquí en un nuevo programa del Ejército de Mujeres. Estamos contentas, agradecidas con el Señor porque sabemos que tenemos un Papá bueno, sabemos que tenemos un Dios de misericordia, sabemos que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Así que le agradecemos a usted su fiel sintonía, a usted que nos escucha a través de la 98.5, a usted que nos ve a través de los canales del territorio nacional, usted que está fuera de las fronteras patrias. Le bendecimos y como siempre nosotros ponemos el programa en manos del Señor, que Él ponga palabras en nuestra boca, que nos llene de gracia para poder transmitir esa palabra, para que juntamente podamos aprender, para que podamos aprender a vivir correctamente, a tomar sabias decisiones, a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Así que tenemos varios anuncios. Le recordamos y le invitamos este jueves y sábado a partir de las 6 de la mañana los cultos de intercesión, que juntos podamos venir a clamar por nuestro país, por nuestros familiares. Sabemos que tal vez han sido quitadas muchas cosas, que podamos venir a arrebatar nuestro botín, ¿verdad? Lo que el enemigo nos quiere quitar, nosotros tenemos que pelear nuestras propias batallas. Así que le invitamos a venir a guerrear. Y también tenemos este domingo en los cultos de las 9 de la mañana y 4 de la tarde la Santa Cena. Así que juntos podamos venir a sentarnos a la mesa del Señor, que podamos venir a estar en unidad, que podamos venir a ser uno solo con el Señor, que podamos venir a renovar nuestro pacto. Y tengo una felicitación, seguimos con las felicitaciones del mes de abril. Mi cuñado Carlos Martínez estuvo cumpliendo años. Carlos, que Dios te bendiga. En nombre del ejército, del ministerio, te bendecimos. Que Dios te prospere, así como te prospere en todo, así como prospera tu alma. Y pues le mandamos también un saludo cordial a nuestra pastora Ninosca de Ponce, a nuestra madre espiritual. Le bendecimos, le amamos y sabemos que usted está en manos del Señor. Sabemos que usted es una guerrera valiente y pues aquí estamos siempre intercediendo por usted, y hay muchas personas que están intercediendo y están pendientes de usted, y sabemos que está en manos del Señor y que Dios es un Dios bueno que está con nosotros en todo momento. Así que nosotros aquí ya estamos listas para poder iniciar este programa. Muy buenos días a todos, Ejército de Mujeres. El día de hoy pues la hermana Leslie nos dará esa palabra del Señor. Así que Leslie, aquí están los micrófonos. Sí. Bueno, gracias, damos gracias al Señor por su gracia, su misericordia, y también, como decía Lili, enviamos un saludo muy especial a nuestra pastora. Gracias por su confianza en cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que podamos llevar una palabra que sabemos que no solamente lo va a edificar a usted, sino que también ha podido edificar, y hemos podido aprender muchas cosas a través de esta palabra que el Señor nos regaló. Y quiero aprovechar para enviar un saludo muy especial a mi esposo. Hoy estamos cumpliendo 26 años de casados y pues llegamos nosotros con un matrimonio pues hecho pedazos, pero hay esperanza en el Señor, hermanos, hay restauración, y hoy estamos pues ya, como les decía, cumpliendo 26 años, y ha sido un gran esposo, un gran padre y sobre todo pues un gran maestro para mí. Así que lo bendigo y doy gracias al Señor por permitirme con Él juntamente poder trabajar en la obra del Señor. Así que todos aquellos que estaban pasando por momentos difíciles en los matrimonios, en Dios, hermanos, hay restauración.
Bueno, vamos a entrar de lleno al tema y hoy hemos titulado este tema el discernimiento de espíritus. Y todos sabemos que estamos, hermanos, viviendo tiempos muy difíciles allá afuera, pero también aquí adentro son tiempos muy gloriosos en los que nosotros sabemos que el Señor está habilitando fuertemente nuestros sentidos espirituales para que nosotros podamos oír atentamente la voz del Señor y podamos también con nuestros labios poder hablar esa palabra del Señor. Y también el Señor nos ha regalado, nos ha dado a su iglesia los dones espirituales, dones que en estos últimos tiempos vamos a tener que usar, hermanos. Es necesario que la iglesia se prepare para edificación de ella misma. La palabra del Señor dice que nosotros debemos anhelar ardientemente, escuche bien, no solamente el que poder decir que yo quiero algo, sino que tengo que anhelarlo ardientemente. Y no solo que lo anhelemos, sino que también procuremos, dice, abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y vamos a introducirnos con nuestro texto bíblico. No sé, creo que Nolvia lo tiene. El texto bíblico aparece en 1 Corintios 12, 7 al 10. Y mire lo que nos dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros operaciones de milagros, y a otros profecía, y a otros discernimiento de espíritus, y a otros géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Como podemos ver, son variedad de dones. Creo que ahí hay aproximadamente como 9 dones, pero no solamente son esos 9 dones, hay muchos más. Pero creo que estos son como algo como los principales. Pero ¿de dónde viene la palabra don? Dice que don viene del término griego carisma, que quiere decir una dádiva de Dios, regalo inmerecido. Mire qué hermoso, hermano. Son regalos que nosotros tal vez no merecemos, pero que Dios en su infinita misericordia los da a cada uno de nosotros. Porque todos, cada uno de nosotros, sin excepción, tenemos dones que podemos ponerlos a la disposición del cuerpo de Cristo para que esa iglesia sea edificada y sea una iglesia mucho más fuerte. También dice que el Señor nos ha dado diversidad de dones, como lo leyó Nolvia, y la palabra diversidad es la palabra adjudicación o distribución, con la idea, dice, derivada de variedad. Como estábamos diciendo en un principio, son varios dones, son muchos que tenemos que escoger, que podemos escoger y podemos pedirle al Señor que en su infinita misericordia nos sea otorgado no solo uno, sino que varios dones. Pero hoy queremos hablar específicamente de lo que es el don del discernimiento de espíritus. Y la palabra discernimiento en el hebreo es la palabra bin. Me encantó porque es como algo certero y significa, hermano, conocimiento o entendimiento. Puede significar también comprender, considerar, percibir, ser prudente o observar. Dice que esta palabra aparece aproximadamente 250 veces en lo que es el Antiguo Testamento. En esencia, hermanos, el discernimiento es separar las cosas unas de las otras en los puntos en que difieren, con el fin de poderlas distinguir. Quiero que guarde esa palabra, distinguir, porque cuando vamos a ver los personajes, vamos a poder ver cómo estos hombres de Dios pudieron distinguir qué era lo que se movía en cada uno de los casos. También hay un diccionario que dice que discernimiento es el don y la destreza para comprender y aplicar la palabra de Dios con el propósito de separar la verdad del error y lo bueno de lo malo. Mientras más conozcamos la verdad de Dios, nos va a ser mucho más fácil tener la capacidad para poder discernir. También la palabra discernimiento aparece también en el griego y es la palabra diacrino, que significa distinguir, como lo dije anteriormente, entre los espíritus, separar, dividir. Dice que el ministerio de los que tienen el don, hermanas, del discernimiento es más que todo para ayudar a poder separar lo que es el trigo de la cizaña. No sé si Nolvia tenía algo que agregarnos, es muy hermana importante Nolvia. Que este tiempo son tiempos finales en los cuales se están dando manifestaciones, como usted lo hablaba al inicio, de la gloria, del poder,
tanto que el Señor está haciendo en cada congregación y en cada casa que Él ha levantado. Amén. Pero de igual manera han venido corrientes en las cuales se levanta con el objetivo de podernos confundir. Es por eso que el Señor, en su infinita misericordia, Él dejó todo completamente establecido en la palabra, y podemos ver que los dones espirituales fueron profetizados en el Antiguo Testamento, pero fueron confirmados con la venida de Cristo. Pero lo que a mí me impacta es que fueron impartidos por el Espíritu Santo después del Pentecostés, porque el Señor Jesús se regresaba donde su Padre a preparar moradas para nosotros, a preparar todo lo que nosotros vamos a recibir una vez Él venga por su iglesia, ¿verdad? Y es por ello que Él dejó dones especiales. En la palabra de 1 de Corintios 12:11 nos habla de que solamente Él, el Espíritu Santo, decide qué don le va a dar a cada uno. Nosotros podemos pedirlo, nosotros podemos anhelarlo. De acuerdo a su misericordia, Él puede volcarse y podernos dar dones, pero ya Él estableció, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la comisión que le dio a una persona, qué don va a establecer en ella. No solo establecer, sino qué don va a perpetuar para que desarrolle su comisión. Porque muchos en la Biblia, como lo veremos esta mañana, recibieron dones, pero en el desarrollo de su don fue trastocado, y a algunos involucionó y en unos otros fue como quien dice, se apagó. Es un regalo, por lo tanto no es quitado. Y en esta mañana que estamos hablando del don de discernimiento de espíritus, es un don de revelación. La palabra organiza como en tres niveles los 9 dones principales del Espíritu. Y están los dones de revelación, ahí está la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, y el tercero es el discernimiento de espíritus. Están los dones de poder, que es el de fe, milagros y sanidades, y están los dones de inspiración, Leslie, que es la profecía, géneros de lengua e interpretación de lengua. Es decir, que esta mañana nosotros hablaremos acerca del primer nivel, que es el nivel de revelación. Mire qué importante, que incluye sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritus. Sí. Y también no olvide que es un don muy importante que la iglesia lo tenga, porque podríamos ver que la iglesia de los Corintios dice que la iglesia era una iglesia muy rica, no solamente materialmente, sino que también eran ricos en cuanto a los dones. Pero como Nolvia decía, debemos de tener cuidado con esos dones, hermano, que no se vayan a malinterpretar o que no se vayan a degenerar, porque esta iglesia, a pesar de que era rica en ellos, dice que se degeneró en ellos, porque fíjese que no había o no estaba totalmente desarrollado lo que es el don del discernimiento, porque en 1 Corintios 6:1 Pablo dice: si atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo ir a un juicio ante los incrédulos y no ante los santos, pues ¿qué? Dice, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. En la iglesia de los Corintios se habían pleitos, se había degenerado, había envidia, y de algunos de ellos se habían hecho arrogantes. Mire qué tremendo que nosotros podamos hacernos arrogantes cuando no sabemos que realmente el don del discernimiento y los diferentes dones son regalos de parte de Dios y no son para nosotros, hermanos, ni para que digan qué tremenda la hermana, qué tremendo el hermano, sino para que puedan edificar una iglesia. Pero sin embargo Él los exhorta y les dice, porque yo pienso que este don de discernimiento, hermanas, más que todo es para cuando vengan esos problemas, haya contiendas y se necesite que alguien pueda mediar. Por ejemplo, el equipo de consejería que está aquí para poder mediar y para que ellos puedan llevar, los hermanos, los casos, tengan que recurrirnos no a tribunales, sino que hay hombres de Dios con sabiduría que puedan dar una palabra y puedan ayudar. Así que, no sé, Rosy, ¿usted tenía algo que agregar? Sí, mira, Leslie, qué hermoso poder clamar día a día por ese don tan precioso que es el de discernimiento de espíritus. Y lo tenemos que aplicar nosotros, todos los días en nuestra vida diaria, porque cada vez que nosotros hablamos, debemos de consultarle al Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos guía a toda verdad. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo callar? ¿Cuándo poder discernir el momento, digamos, nosotros como esposas? ¿Cuándo hablarles a nuestros esposos? Porque, digamos, ahorita que hablaste de tus 26 años de casado, yo creo que se ha desarrollado ese don de discernimiento, saber
reconocer y discernir el semblante de nuestro esposo cuando viene cansado, cuando viene molesto, cuando viene irritado, porque el trabajo a veces irrita un poco y ellos llegan a nuestra casa, ¿verdad? Poder discernir en qué momento nosotros le vamos a dar una palabra de aliento o le vamos a contar los problemas de nuestros hijos del diario vivir o cómo nos sentimos nosotros, porque hay momentos en que nosotros también nos sentimos así, pero no es el tiempo. Hay que discernir el momento en cuando compartir. Nuestros hijos cuando llegan de la escuela, ¿verdad? A veces les salimos molestas y ellos lo que quieren es un apoyo de parte de nosotras. Saber discernir cuando nuestros hijos están mintiendo, porque eso no es el sexto sentido que tienen las mamás, dicen, ¿verdad? No, ese es un don que el Señor nos ha regalado a nosotras para poder discernir ese momento en que vemos a los ojos, aquí está pasando algo, esto no es normal. Entonces poder entrarles y con una palabra de sabiduría. Por eso la sabiduría y el discernimiento de espíritus tienen que ir juntas, ¿verdad? No separar. Tengo mucha sabiduría, pero hablo en el momento inadecuado. Entonces el don de discernimiento nos muestra eso, saber discernir el espíritu con que viene la persona en nuestro trabajo, nuestro jefe, a nuestros empleados, ¿verdad? Porque ahora con los tiempos que estamos viviendo, tampoco ir a hablar de una manera pesada, porque no sabemos qué se está moviendo en ellos. Y el don de discernimiento de espíritu le hace conocer qué hay en esa persona y qué se mueve en ella, y poder de una manera muy sabia aplacar si es ira, si es amargura, si es contienda, ¿verdad? Ella viene con eso, pero no es por la gran sabiduría nuestra, sino por el don maravilloso que Dios nos está otorgando tener, ¿verdad? Sí, así es, más que todo, como decía Rosy, poder no solamente tener el don de la sabiduría, sino también saber aplicarlo en el momento preciso para poder discernir qué es lo que se está moviendo, si debemos de dar una respuesta o debemos de esperar para esa respuesta. Y una de las formas de poder lograr que este don se vaya desarrollando un poco más en nosotros es siendo estudioso de la palabra. El Salmo 119, 66 nos dice: enséñame a tener sabiduría y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos. Y hermanos, realmente tenemos que ser gente de libro. Nuestra pastora siempre nos ha dicho: sean mujeres de libro, amemos la palabra, porque la palabra es lo que nos va a dar sabiduría y nos va a dar entendimiento. También podemos lograrlo con la práctica. En cuanto al servicio, por ejemplo, nosotros que estamos ahí en consejería, pues hablo de lo que nosotros hacemos cada semana en el servicio al Señor aquí en la iglesia. Nosotros, ¿cómo se llama? Con la práctica de todos los días, de escuchar casos, de ver, de poder estar con los hermanos y ver cada caso que vemos en los domingos, podemos también aprender a discernir con el trabajo, porque dice Hebreos 5:14, nos dice: el discernimiento viene a aquellos que por la práctica, o sea, por el trabajo, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Solamente con la práctica es que se van a ir habilitando nuestros sentidos y vamos a poder discernir, hermanos, y ayudar a los diferentes hermanos que necesitan ayuda. Lili, usted me quería decir algo. Sí, yo miraba también, Leslie, de que, digamos, los dones son manifestaciones dadas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que sean de provecho, para que sean de bendición y de edificación para el cuerpo de Cristo. Y miraba el don del discernimiento, que es muy importante, ¿verdad? Porque ese es el que nos ayuda en nuestra vida para poder tomar sabias decisiones, para saber distinguir entre lo bueno, entre lo malo, aplicarlo, como decía Rosy, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, y poder saber de que vamos a poder discernir si estamos alimentándonos, como vos decías, de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si no estamos obedeciendo, aprendiendo sus preceptos, sus mandamientos, en nada estamos, ¿verdad? Y yo les compartía antes de llegar que me dijeron cómo había venido, ¿verdad? Pero yo les decía, podemos tener todos esos dones, pero si no tenemos amor
por los demás, entonces en nada estamos. Va a ser como un címbalo que resuena, ¿verdad? Porque los dones es para mantener el cuerpo de Cristo en unidad. Nosotros somos un cuerpo, ¿verdad? Sí, Entonces amén. a cada uno se le va a dar cada don para poder ser de bendición. Y ahorita que vos estabas leyendo Hebreos, miraba que en lo que decías que hay versículo que dice: la comida sólida es propia de adultos, o sea, de los que a fuerza de práctica tienen desarrollada la sensibilidad para discernir entre lo bueno y en lo malo. Entonces, en otra versión habla que es el hábito, en otra es la costumbre. Entonces, acostumbrarnos a estar alimentándonos de la palabra de Dios, acostumbrándonos a saber que la sabiduría va a venir de parte del Señor, y si no la tenemos, pues también reconocer la verdad, reconocer y saber de que tenemos un Dios, de que Él está presto a nuestras peticiones, y en lo que somos débiles, pues Él nos va a fortalecer. En lo que nosotros no tenemos, Él lo va a aumentar. Pero si nosotros realmente se lo pedimos, se lo clamamos, se lo rogamos, ¿verdad? Porque a veces decimos: sí, yo no tengo sabiduría, pero ni tan siquiera se la pedimos. No tengo discernimiento. Yo que no sé usted cuando alguien esté enojado, no sé, a veces, o sea, es algo bien delicado, pues saber las atmósferas, saber, a veces uno solo con ver una persona ya sabe cómo está, ¿verdad? Pero si no entramos como Juan por su casa y entramos así, tal vez no de la manera correcta. Entonces eso nos va a poder ayudar para tener una vida de bendición, para poder alargar nuestros años, tantas bendiciones que vamos a poder tener si tenemos ese don del discernimiento. Amén. Y como decía la hermana Leslie, para edificar, y como la palabra nos dice que es para edificar, porque no es para nuestro propio beneficio el don, es para edificar el cuerpo de Cristo. Y pues en las áreas donde nos movamos, fuera de la iglesia, casa, trabajo, etcétera. Miraba también una acepción que dice que es ser prudente u observar, el discernimiento. Esto de la palabra prudente no es, o simplemente tengo el don o el don está, pero es saber manejarlo, saber aplicarlo, saber en qué momento lo podemos decirle a alguien: fíjese que esto y esto, miro que, ¿verdad que usted tiene tal cosa? Que no sé qué, públicamente. Entonces, me gusta que dice que una de las acepciones del don es ser prudente y que observa, dice. El don del discernimiento, está viendo, observa, piensa, que es una acepción también del sabio. Dice que el sabio calla, medita, piensa. Sí, porque estaba leyendo que no es solo el hecho de que Dios pueda de repente revelarnos algo. Leía que un hombre decía que el Señor le había revelado algo acerca de un hermano, pero él pidió al Señor la sabiduría y el discernimiento para saber si lo que el Señor le había revelado tenía que decírselo al hermano o solo tenía que orar, porque es importante que aprendamos a discernir, porque algunas veces metemos las patas, como dice, porque no tenemos discernimiento y vamos y le decimos al hermano y tal vez el hermano se molesta, pero que Dios esta mañana nos pueda regalar realmente discernimiento para poderlo hacer. Norby, ¿usted quería agregar algo? Es que realmente, Leslie, al inicio me impactaba cuando hablaba Rosy, porque realmente es un mover que debe estar activado en nosotros, en todos, Amén. todos, porque cada día tomamos decisiones, cada día conversamos con alguien, Sí. cada día tenemos relación con personas, con hermanos, con parientes, y es nada más ver cómo Dios ve y entender como Dios entiende, porque a veces, no sé si les ha pasado en las casas o en los trabajos o en los equipos donde uno sirve, hay atmósferas tan hermosas que se levantan, pero llega una persona con una atmósfera tan pesada que trastoca la atmósfera que ya se había creado. Entonces yo creo que allí somos llamados no solo a perpetuar el amor, que el amor es básico en nosotros, pero también a tener sabiduría para entrar y sabiduría para hablar. Muchos de nosotros quizá tenemos discernimiento activado, pero no tenemos la responsabilidad de cómo conducirnos con ese don, porque si Dios lo va dimensionando, porque yo me imagino que inicia como un bebé.
usted va viendo cosas pequeñas, pero a medida usted se va llenando de palabra, va orándole al Señor, va teniendo intimidad, va teniendo ayuno, va teniendo aquella comunión, se va dimensionando el don y usted ya comienza a interpretar atmósferas, ya comienza a ver lo que se mueve en la persona, ya comienza a ver incluso espíritus que no vienen de Dios, sino que vienen de las tinieblas. Pero es allí la gran responsabilidad de ser prudentes y sobre todo creo que ser humildes, porque eso se nos puede llenar de jactancia y podemos decir, fíjese que yo veo en el hermano Juan el espíritu de no sé qué, ese hermano anda en esto. Quizá es real que el hermano ande en esa circunstancia, pero usted no es una balanza espiritual para estar pesando a uno y a otro. El que tiene el don es llamado, como usted decía al inicio, pedirle permiso al Señor. ¿Será que tú me das permiso para que yo se lo comunique a Él de una manera sabia y Él pueda enmendar y pueda cambiar su vida y enfocarse a destino profético? ¿O me lo estás mostrando como una responsabilidad espiritual para que yo interceda día y noche y que tú le hables de manera diferente? Entonces, este es un don muy delicado. Es un don con una responsabilidad ministerial muy seria, ya sea a nivel de iglesia, ya sea a nivel de familia, a nivel de esposa, porque podemos caer en la balanza de juzgar y nos llama a ayudar, a edificar, a que con palabras de sabiduría, si viene otra persona con una atmósfera diferente, no, este amargura tiene en el corazón, no, él ha vivido una vida tan complicada y tan difícil que me voy a tomar un tiempo para incluirlo en mis oraciones, porque yo sé que no es una persona mala o un hombre o una mujer de mala intención, simple y sencillamente no ha sido bien formada o bien formado o no ha tenido una intimidad tan grande contigo. Entonces yo me voy a tomar como una responsabilidad personal para interceder y después ver que hable conforme a lo que tú esperas, porque eso puede cambiarlo todo. Sí, me recuerdo, Nolvia, que el pastor nos ponía ya días un ejemplo y él decía que cierto pastor llegó a orar por un muchacho y dice que mientras él oraba el Señor le mostraba instrumentos musicales, ¿no se recuerdan? Pero, y él le dijo, mire, tú vas a ser un ministro de alabanza, y le dio palabra. Y el hermano, por más que hacía, como dice nuestro pastor, gárgaras de todo, no entonaba, ¿verdad? Pero realmente después, cuando él consultó con el pastor le reveló, el Señor le reveló al pastor de que realmente el hermano tenía un negocio de instrumentos musicales y eso era lo que el hombre estaba viendo, pero a veces no tenemos el discernimiento activo en nosotros y podemos llegar a confundir a una persona, ¿verdad? También miremos los peligros de la falta de discernimiento. Dice que la falta de discernimiento, hermanos, es prueba de inmadurez espiritual y ayer nuestro hermano Germán Alonso hablaba de la inmadurez espiritual y la epístola de los Hebreos 5, del 11 al 14, no sé si alguien la tiene. Al 14. Ok. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberíais de ser maestros después de tanto tiempo, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de la leche y no del alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para adultos, para los que han alcanzado madurez, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Sí, como podemos ver esta epístola que escribe el autor, era una epístola, hermanos, que él les quería, dice que impartir conocimiento. Y había muchas cosas importantes que él quería enseñarles, pero cuando llega y los ve que no tienen la suficiente madurez espiritual, dice que no eran cosas difíciles por cuanto no eran cosas de otro mundo, sino que dice que ellos se habían hecho tardos para oír, y la palabra tardos es necio, y algunas veces así somos nosotros, somos necios para oír. Dice que es perezoso, cuando nosotros no tenemos el hambre por la palabra, y no nos dedicamos a querer aprender un poco más del Señor, y nos volvemos perezosos, andamos siempre buscando que nos dé una palabra porque no tenemos intimidad con el Señor, y dice que holgazán y hasta dice tonto. Algunas veces nosotros es un poquito fuerte, ¿verdad? Y miramos que no eran cristianos nuevos, ni eran recién convertidos, sino que eran ya gente que tenía tiempo de estar en la iglesia, pero lamentablemente no tenían esa madurez espiritual.
No sé si Lili te quiere agregar algo. Leslie, yo también miraba de que cuando dice de que ya eran cristianos, ¿verdad? Entonces muchas veces puede pasar, no, puede pasar eso, que podemos decir, tengo 10, 15 años de estar en el Evangelio, pero no paso. Pero a veces seguimos siendo, no avanzamos, seguimos siendo inmaduros. Por nuestra manera de pensar, ¿verdad? Porque por eso dice la palabra que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, si nosotros obedecemos la palabra, vamos a poder ir creciendo, ¿verdad? Porque no es de involucionar, sino que es de evolucionar, de crecer cada día, porque el Señor cada día tiene algo nuevo para cada uno de nosotros, pero si siempre nos quedamos solo como invitados, ¿verdad? No nos comprometemos en nuestras iglesias, no vamos a pasar de estar sentaditos y lastimosamente vamos a ir decayendo, pues que ya después podemos venir a un culto y no vamos a poder discernir la presencia del Señor. Entonces nos vamos a perder de tantas cosas hermosas, de tantas cosas, porque a veces también hasta nos volvemos incrédulos, que alguien puede estar dando una profecía y decir, no hombre, hermano anda chanfleado, o alguien que también esté dirigiendo, ay no, es hermano que como vino, no trajo unción. Entonces nos podemos juzgar a la demás gente, pero no nos revisamos nosotros, ¿verdad? Que a veces nosotros somos los que podemos andar atribulados, tal vez nosotros somos los que no queremos crecer cada día en el Evangelio. Entonces esto es de obedecer su palabra y de que vayamos creciendo, pues, y aprovechar cada día que el Señor nos da. Es un día de oportunidades, de decir, bueno, Señor, hoy voy a comenzar, hoy si no he leído la Biblia, ahora la voy a agarrar, voy a agarrar esta palabra, voy a agarrar estos preceptos para poder hacer lo bueno, para poder hacer lo que a ti te gusta, Señor, ¿verdad? Porque a veces queremos hacer nuestra voluntad y no queremos hacer la voluntad del Señor. Sí, y que algunas veces, Lili, somos también como niños, ¿verdad? Dice que el niño todo anda probando. Vemos que hay gente que hay un tiempo que está aquí, luego no es que dicen que allá hay un movimiento, va para allá, entonces somos como niños y queremos probar de aquí para allá. Y yo recuerdo que cuando decimos que somos como niños, yo recuerdo que es como cuando usted pone un niño al suelo, ¿va? El niño no sabe diferenciar qué lo va a nutrir o qué está bien que se meta a la boca o no, y de repente yo me acuerdo que un día le encontré a uno de mis niños que se había metido un jate a la boca, ¿verdad? Entonces a veces así somos nosotros espiritualmente, ¿va? No podemos discernir. Y entonces, hermano, también dice que la falta de discernimiento es una prueba de involución. Muchas veces en vez de ir, decía esta epístola, que en vez de ir de la leche al alimento sólido, más bien vamos involucionando y tiene a veces necesidad de volver nuevamente a darnos leche, porque no tenemos esa madurez espiritual. Pero a veces somos también inexpertos en aplicar la palabra de justicia y somos como niños. Y en vez de crecer en nuestra fe, entonces vamos decayendo. No sé si te quiere agregar algo, Nolvia, o quién es. Leslie, miraba aquí que podemos involucionar porque en el Señor, cuando nosotros no continuamos, no avanzamos, no nos estancamos como sucede muchas veces, ¿verdad? En lo natural, que no avanza, se estancó y aquí vuelvo a continuar. No, en el Señor, si no continúas, no avanzas, vas retrocediendo, vas involucionando. Y miraba que aquí el apóstol nos está exhortando en Hebreos 6:1, dice: así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo, maduremos, nos exhorta a que maduremos, no volvamos a lo que ya se nos enseñó, o sea, no volvamos a tomar lechita, no volvamos a tener necesidad de alimentarnos con leche, sino que avancemos hasta la madurez. Y es lo que nos enseñaba nuestro hermano Germán Alonso, ¿verdad? Ayer yo decía lo mismo que tenía ya escrito y lo que había estudiado. ¿Qué pasa cuando nosotros no avanzamos a la madurez? Detenemos nuestro crecimiento y esto no, mucha gente va a decir, ay, pero ¿qué importa si somos niños y es bonito ser niño? Es bonito ser niño cuando se es niño. Pero ya cuando se es adulto y se comporta como niño, ya no se ve normal. Así como no se ve normal en lo natural a un adulto comportándose como niño, así se ve mal también en lo espiritual. A un adulto, a un maduro
que debería estar ya dando frutos de maduro, de hijo maduro, comportándose como un niño. Y esto trae un atraso en nuestra vida, porque cuando somos inmaduros, cuando somos necios, no heredamos las promesas y las bendiciones de nuestro Padre, porque cuando se es niño, en nada se difiere del esclavo. La herencia y la bendición que Dios ha preparado para nosotros no la podemos obtener porque estamos siendo inmaduros y estamos siendo necios. Y miraba cuando decías la palabra necio, qué importante. A mí me dijeron un refrán y me sonó pesado, ¿verdad? Pero se los voy a compartir porque he llegado a la conclusión que es verdad y debemos de tener mucho cuidado de ello. Dice que nunca discutas con un necio porque te hará descender a su nivel más bajo y allí te ganará porque es su hábitat y él lo conoce bien, entonces nos va a dejar avergonzada. Y miraba yo y lo comparaba con el águila. El águila, su hábitat es por las alturas, él vuela sobre las tormentas más fuertes y nunca va a descender y va a vivir aquí en lo terrenal, no piensa en las cosas terrenales, pero la serpiente es su hábitat, es la tierra. Entonces, cuando el águila pelea con la serpiente, no pelea en la tierra, no pelea en el suelo, la coge, la agarra y se la lleva a las alturas. Y ahí es donde ella gana. Entonces, nosotros, así como águilas, debemos de aprender, no descender al nivel bajo, sino estar en las alturas, que es lo que el Señor quiere, como hijos maduros. Sí, no involucionar, sino que tenemos que ir evolucionando cada día. Me llamó la atención este pasaje, porque dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa, dice, la palabra del Señor es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire qué palabra tan hermosa, hermano. También la falta de discernimiento nos puede llevar también a una muerte espiritual. Podemos verlo en Romanos 1:28. No sé si alguien de ustedes lo tiene. Sí. Romanos 1:28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Mire, hermano, estos versos nos llevan a temblar, porque muchas veces, como decía Rosy, nosotros nos podemos volver necios y no podemos avanzar algunas veces y podemos volver a cosas aún peores de las que éramos antes, porque dice que Dios mismo los entrega a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Es Dios mismo, hermano, cuando nosotros no avanzamos y no tenemos discernimiento y no crecemos en la fe, sino que vamos involucionando, también eso nos puede llevar a una muerte espiritual, y por eso es que mucha gente se aparta de la iglesia, por eso es que mucha gente ya no viene, quedó a mitad de camino, pero nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos ir creciendo cada día en el Señor. Leslie, fíjate que miraba un comentario que dice las opciones de la madurez. Entonces dice, una manera de evaluar la madurez espiritual se obtiene al observar las decisiones que tomamos. Entonces ponen varios que dice, enseñar a los demás en lugar de solo ser enseñado. Desarrollo profundo del entendimiento en lugar de luchar con lo fundamental. La autoevaluación en lugar de la autocrítica. Búsqueda de unidad en lugar de fomentar la desunión. Anhelo de retos espirituales en lugar de deseos de entretenimiento. Estudio cuidadoso y observación en lugar de opiniones y esfuerzos mediocres. Una fe activa en lugar de apatía y duda cautelosa. Confianza en lugar de temor. Y experiencias y sentimientos evaluados a la luz de la palabra en lugar de experiencias evaluadas según los sentimientos. Entonces yo digo, cabal, ¿verdad? Porque queremos estar siempre solo que está recibiendo palabra, y a la hora de que nos toque, como decía el pastor, yo creo que la vez pasada estaba predicando de que los puso ahí como que practicaran a ver que iban para un velorio y salieron con otra cosa. Entonces que podamos llevar esa palabra necesaria, ¿verdad? Tanto tiempo que a veces que somos alimentados y solo queremos seguir engordándonos como cebollones, tener el conocimiento, pero a la hora de darlo ya no lo damos. Entonces, que podamos tener un crecimiento espiritual cada día. Por eso, Lili, el libro de Proverbios es un libro que todos debemos de leer, porque ahí nos enseña tantas cosas. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor.
el conocimiento de lo santo es inteligencia, y esa palabra inteligencia también es discernimiento en el hebreo. Pero no olviden, vamos a introducir a nuestro personaje, pero usted quería decir algo antes. Sí, fíjese, Leslie, que analizando todo el tema que hemos hablado esta mañana, todo nos lleva a la madurez. O sea, la madurez se va adquiriendo. O sea, va dimensionando, se va progresivamente de acuerdo a la actitud y al reconocer en mí de las áreas que aún son infantiles. Como decía Leslie, como decía Rosa, es como un proceso, una etapa. Vamos viviendo etapas y en cada etapa el Señor nos va teniendo misericordia, pero llega un tiempo en donde Él ya nos demanda un nivel superior porque Él tiene planes grandes con nosotros. Amén. Y mire lo que la inmadurez causa. Si nosotros podemos tener un don, pero eso no nos garantiza que somos maduros. Podemos tener un privilegio dentro de una iglesia y no nos garantiza madurez. Podemos tener un título dentro del ministerio y no nos garantiza madurez. La madurez la va a garantizar nuestra manera de comportarnos y la responsabilidad con la que administramos el don. En este caso, el don de discernimiento, si no va unido a la madurez, a la sabiduría y a la palabra, nos podemos caer en necedad. Dicen unos comentaristas que hasta en hipocresía. ¿Por qué? Porque como ya el Señor ya no nos habla de una manera poderosa, causa que involucionó el don, podemos unirnos a personas para, a través de la atmósfera de esa persona, poder nosotros fluir o buscar un reconocimiento a través de la cercanía que tengamos. También dice que podemos caer en que puede venir una sordera espiritual. Ya no queremos oír lo que Dios nos está hablando, queremos oír lo que nos conviene a nuestra alma. Podemos también caer en un enanismo, es decir, dejar de crecer en un enanismo espiritual, no en lo natural. Podemos ser grandes hombres y mujeres de gran estatura física, pero tal vez en el interior, en nuestro crecimiento, aún hay enanismo. Y lo peor de las cosas es que produce engrosamiento en el corazón. Y esto es bien delicado porque puede traernos insensibilidad y podemos comenzar a dañar a muchas personas, incluso a los que están cercanos en nuestras casas, a nuestro esposo, a nuestros hijos, con palabras hirientes, con palabras que dañan. Porque yo antes era de las personas pues, que hablaba lo que a mí se me ocurría. Y creo que Dios en su momento lo respaldó y lo tomó a bien y me respaldaba. Pero llegó un momento que el Señor comenzó a darme lo que yo hablaba a través de otras personas y solo allí yo pude entender el daño que tal vez en algunos momentos sin querer y querer buscar el bien de alguien yo lo hice. Entonces yo le dije, Señor, a partir de la fecha yo mejor voy a ser tarda para hablar y voy a ser rápida para escucharte, porque si no conviene tú me das la oportunidad de poder callar y tal vez la palabra que voy a lanzar puede trastocar el destino profético de alguien, sobre todo si somos puestos en autoridad. Porque sí, los que ya tenemos hermanos a nuestro cargo que Dios nos ha confiado para ayudarles a crecer, tal vez con una palabra que nosotros demos y tal vez es la realidad de Él, pero no somos llamados a decirla, podemos involucionar su crecimiento. Sí. Y la palabra dice, hay de aquel que sea una piedra de tropiezo para mis pequeños. Entonces es una mañana donde analicemos, si no tenemos el don de discernimiento de espíritus, para verlo como Dios lo ve y pensar como Él piensa y actuar como Él actúa, que lo pidamos a Él en oración, que Él en su momento va a activar cosas grandes en nosotros, pero una llamada de alerta para los que tenemos el don de discernimiento, para usted que Dios ya se lo dio, para que lo administre de una manera responsable y que si es necesario callar, a pesar de que Dios se lo evidenció y no le dio el permiso de decirlo, mejor callar, que Dios va a poner la persona idónea en el momento oportuno para poder decirle su verdad y que ésta no lastime y dañe, porque a veces la verdad puede dañar si es el momento inadecuado, con las palabras equivocadas, con el vehículo inadecuado. Podemos dañar una vida que pronto nos pueden pasar factura a nosotros. Entonces mejor, si Dios nos mostró algo, gloria al Señor, démosle gloria y honra. Viene la etapa segundo, ya lo vi, ya entiendo qué le sucede. Ahora, Señor, ir a consultarle a Él. Tú me mostraste esto para que yo se lo traslade de una manera poderosa. Y si Él le dice sí, entonces dile, Señor, dame el vehículo adecuado, las palabras adecuadas, en el momento adecuado. Y si Él dice no, Señor, ¿será que me lo mostraste solo para interceder y para estar clamando por esta persona? Si es para lo segundo, día y noche en mis oraciones yo lo voy a incluir y veré el fruto en esta persona, pero que lo hagamos con madurez. Sí, por eso me encantaba, Nolvia, cuando ahorita que vamos a entrar a nuestros personajes, al rey Salomón, en 1 Reyes 3:5, dice que el Señor se le aparece en un sueño a Salomón y le dice, pide lo que quieras que yo te otorgue. Mire qué hermoso. ¿Qué pediría usted, hermano?
Algunas veces nosotros, sí, estamos tan Sí, cancelar deudas, no tengo que comer. Estamos muchas Viajes. veces teniendo cosas en nuestros corazones. Algunos pedirían una casa, un carro, tantas cosas, ¿va? Pero mire Salomón lo que pidió. Salomón dice, da pues a tu siervo un corazón dócil o entendido. Eso quiere decir un corazón que sabe escuchar, para que sepa hacer justicia y discernir entre lo bueno y lo malo. Qué bonito, hermano, y me encanta porque él dice, da pues a tu siervo. Ahí podemos ver que Salomón tenía mucha humildad, él sabía la responsabilidad que le venía encima. Y cuando un rey es necio, pide nada más para él o está únicamente pensando en todo lo que va a recibir, pero dice cuando el hombre o el rey es sabio, dice que ese rey tiembla. Y me encantaba porque el Señor dice que se agradó de lo que Salomón pidió. Y le dice, Señor, por cuanto has hecho esta petición y no has pedido para ti larga vida, ni riquezas, ni muerte, ni la muerte de tus enemigos, sino que has pedido sabiduría para discernir lo justo. Entonces Dios se lo concedió, no solamente eso, sino que también le concedió muchas cosas más. Pero yo podía ver también, hermanos, que en sus últimas palabras, por lo que decía Norvia, que hay una línea muy delicada o muy delgada en cuanto a lo que es la sabiduría y el discernimiento. Yo podía ver que cuando David muere, llama a su hijo Salomón en sus últimas palabras y le dice, le recuerda acerca de Joab, dice que derramó sangre de guerra en tiempo de paz y le dice, haz pues conforme a tu sabiduría. Y también con lo de Simei le dice, pero ahora no lo dejes sin castigo porque eres hombre sabio. Entonces yo pienso que Salomón ya tenía sabiduría. Lo único que le hacía falta es el discernimiento para poder aplicar esa sabiduría. Y me gustan porque inmediatamente que el Señor le concede esto, le viene el primer caso a Salomón. Y es el caso de las dos mujeres que eran rameras. Mire qué importante, dice que vinieron al rey y el rey con esa paciencia que él tenía, las pudo escuchar, porque Salomón tenía muchas cosas importantes que hacer como rey, tenía cosas pero sumamente en su gobierno que ver, pero se tomó el tiempo para poder escuchar a estas dos mujeres que tal vez ni eran merecedoras de ser escuchadas, pero él las escuchó y cuando ellas presentan el caso, él viene y puede discernir quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo. Leslie, a mí me llamaba la atención también en Salomón que él, cómo llegó con el Señor, ¿verdad? Cuando se le apareció en el sueño, no comenzó a decirle, Señor, quiero esto, sino que le comenzó a decir, Señor, yo sé que tú eres un Dios misericordioso, que le había dado sabiduría al papá y que se la pidiera. Entonces yo digo, ¿cómo nos muestran, cómo nos enseñan las Escrituras, cómo tenemos que ir delante del Señor, ¿verdad? Y primero le habla de sus grandezas, luego el Señor le dice, dime qué quieres, ¿verdad? O sea que no fue él el que le dijo, quiero esto, Señor, sino que le pidió sabiduría, discernimiento, un corazón entendido para poder gobernar y para poder juzgar sabiamente al pueblo, ¿verdad? Entonces miraba en Salomón la humildad, cómo hacer una petición y cómo le rogó, porque ahí dice que le rogó, le suplicó al Señor para poder ser bendecido y ser de bendición a los demás, porque se ve que él no pidió algo siendo egoísta, yo quiero esto para mí, sino que era para poder bendecir al pueblo de Israel, ¿verdad? Para poder gobernar y poder seguir la instrucción de su padre, ¿verdad? De todo del legado que le había dejado. Entonces miraba en Salomón que fue un hombre que el Señor le concedió eso y le dio a las añadiduras, ¿verdad? Entonces, si nosotros no tenemos sabiduría, discernimiento, roguémosle al Señor, que así como la ha dado en tiempos antiguos, el Señor es el mismo de hoy, de ayer y de los tiempos pasados. Él está hoy aquí con nosotros. Entonces, si somos faltos de sabiduría y de entendimiento, roguémosle, pidámosle al Señor, que Él está presto a escuchar todas nuestras peticiones para poder obrar a favor nuestro. Sí, y Lili, lo bonito que es, porque cuando termine este caso, que ahorita lo vamos a ver, porque dice que eran dos mujeres que habían venido a presentar este caso delante del rey, y la sabiduría de Salomón, porque dice que ellas dieron a luz casi al mismo tiempo, pero dice que el bebé de una se muere y entonces con mucha astucia la otra agarra el bebé y va a colocar el bebé muerto
donde la otra, pero dice la otra que cuando se despierta, dice, y ve y reconoce al bebé, sabe que no es su bebé, y entonces él dice, tráiganme una espada, cuando le presentan este caso, tráiganme una espada, y la espada también tipifica la palabra del Señor, pero cuando la otra mujer dice, no, Señor, mejor dáselo a ella, porque hay un corazón de madre que se puede ver, y ahí fue donde Salomón pudo discernir, no olvida, de que realmente el hijo era de la otra mujer. Y me gusta porque la gente dice, cuando todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey porque vieron que la sabiduría de Dios estaba con él para poder administrar justicia. No sé si Rosy tenía algo que opinar. Sí, claro. Mira, es impactante saber cómo nosotros, para poder tener sabiduría y el discernimiento de espíritus, tenemos que estar con la palabra de Dios siempre, porque Él no vino y dijo, ok, sepárenlo o regalen. No, Él trajo la palabra. ¿Qué es la palabra? Lo que sustenta el versículo dice que la palabra separa y divide lo bueno de lo malo. Amén. Entonces aquí él con la palabra de Dios, con la espada de Dios, pudo decir, ok, voy a dividirlo. Entonces aquí se evidenció quién era la madre del niño. Entonces el discernimiento de espíritu, ¿qué hace? Cuando usamos la palabra de Dios, evidencia. A veces no somos nosotros los que tenemos que traer a las personas lo que tienen dentro, sino que con la palabra de Dios ellas van a evidenciar qué es lo que tienen dentro. No hay necesidad de presionar, no hay necesidad de retarlos, sino que la palabra, usted lanza la palabra de Dios y se evidencia qué es lo que hay dentro, y es lo que sucedió con esta mujer. Inmediatamente evidenció lo que tenía dentro por la palabra. Sí. Entonces debemos de llenarnos de la palabra de Dios para que en momentos de dificultad saquemos nuestra espada y podamos evidenciar qué es lo que hay. Sí. Vamos a entrar a nuestro segundo caso porque estamos ya un poquito apretadas con el tiempo. Y Hechos 16:16, vamos a poder ver cómo Pablo pudo discernir el espíritu que se movía en esta joven. No sé si alguien lo tiene. Hechos 16:16. Hechos 16:16. Y sucedió que yendo nosotros a la oración, nos salió al encuentro una esclava moza que estaba obsesa, y poseída del espíritu Pitón, la cual acarreaba una gran ganancia a sus amos haciendo de adivina. El 17 está siguiendo detrás de Pablo y de nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Sí, mire, esta era una esclava que estaba diciendo en parte, estaba diciendo una gran verdad, que los hombres eran hombres de Dios, pero dice que Pablo, de estarle escuchando muchos días, se molestó porque nuestro pastor nos decía el domingo, algunas veces vienen verdades, pero vienen de labios sucios, y de esas cosas Dios no se agrada, pero no olvida. Usted quería... Fíjese que esta era una jovencita que dice que era esclava. Y analizando la ciudad donde Pablo y Silas llegan, que es la ciudad de Filipos, dicen los entendidos que era una de las ciudades muy acomodadas económicamente. Y una de las maneras de hacer dinero del amo de esta muchacha era la adivinación. Y a mí me impactaba porque yo le decía, Señor, o sea que ella en otro tiempo tuvo el don de la profecía y el don fue como Balaán que cayó en adivinación. Y fíjese que a mí me impactaba porque Pablo la discierne por la manera como ella se expresaba. No era tanto lo que ella adivinaba supuestamente o discernía de lo que eran ellos, sino la manera de hablar de ella. Y hay 3 puntos importantes. Le dice, estos hombres son los servidores del Dios Altísimo, que les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Si leemos muy rápidamente, podemos ver que es una gran revelación. Eran hombres, servidores del Dios Altísimo, que venían a anunciar el camino de salvación a la ciudad de Filipos. Pero si lo analizamos detenidamente, ella no estaba exaltando al Dios que ellos servían, sino a ellos como famosos. Les decía, por favor pueblo, porque ella era reconocida. A ella llegaban clientes a que adivinara, porque ella no tenía un don, ella tenía un espíritu de adivinación, que es muy diferente. Entonces le decía, oigan pueblo, escuchen bien, estos son hombres
O sea, desde ahí decía, cualquiera que esté inmaduro se siente grande. Servidores del Dios Altísimo, les decía. Ellos vienen a anunciarles a ustedes el camino de la salvación. Entonces, cuando dicen que esta mujer siguió por días a Pablo anunciando esto, pero cuando Pablo se sienta a analizar, dice, lo que esta mujer está diciendo no es un aviso. Esta mujer está anunciando. Esta mujer quiere atraparnos en las redes, en la atmósfera, en el espíritu que ella se mueve, y quiere que nosotros nos sintamos honrados. Y al único que debemos de honrar es al Dios que nos envió. Entonces, este espíritu es muy delicado porque no es un don. No es un don trastocado, no es un don involucionado, no es un don contaminado. Es una posesión de espíritu de adivinación. Por eso dice la palabra, y lo decía, porque era una esclava. Si era una ciudad tan pudiente, tan millonaria, porque la persona que comete pecado se vuelve esclava del pecado. Por lo tanto, como ella estaba poseída por un espíritu de adivinación, era una esclava del mismo espíritu. Y es por ello que al final Pablo no la reprende, Pablo lo que hace es que la libera. Entonces el espíritu sale de aquella mujer, y me imagino que esta mujer se convirtió en una vocera del evangelio. No se habla de ella, pero no tenía el don. A veces nosotros juzgamos personas que en un momento se desarrollaron en Dios y su don involucionó a causa de pecado, a causa de alejarse del Señor. Sí. Pero eso es un nivel, pero está el otro nivel paralelo. Los que no tienen el don, pero están poseídos de espíritu, como en este caso de esta mujer, de adivinación. Estos no necesitan una restauración, estos necesitan una liberación. Sí, porque no me mire qué tremendo, porque Mateo 24 dice, porque aparecerán falsos cristos y falsos profetas y harán alarde de grandes maravillas y prodigios, de manera, dice, que aún los escogidos, si fuere posible, caerían en error. Entonces, qué tremendo es que realmente nosotros podamos discernir, hermanos, y ya estamos casi por terminar. Y antes de terminar, pues me gustaba mucho que veíamos en Hechos 17:10, que dice que Pablo y Silas llegan a la ciudad de Berea. Y mire que así como son esta gente de esta ciudad, así debemos de ser nosotros también. Dice que Pablo estuvo todo el día enseñándoles la palabra, y ellos la recibieron con ansia y con ardor, y examinándolo todo. Dice que Pablo les explicaba y ellos le decían, permítanos, Pablo, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Sacaban el rollo, hermano, y venían y comparaban si lo que Pablo les estaba diciendo estaba exactamente en el rollo. Y si hiciera así, ellos decían, bueno, sigue, Pablo, sigue. Y así debemos de ser nosotros muchas veces. Y muchas veces nosotros vamos a algunos lugares y a campañas y todo, y a todos le decimos amén, amén, sí, amén, amén. Y a veces ni siquiera sabemos qué es lo que el predicador está diciendo. Bueno, no sé si alguien quiere opinar antes de que vamos a terminar ya. Vamos, hermanos, estamos ya por finalizar, y vamos a pedirle al Señor esta mañana que Él pueda darnos a cada uno de nosotros, movernos en los diferentes dones, porque cada don es necesario dentro de la iglesia. Todos somos necesarios, indispensables, y que cada uno pueda reconocer el don que el otro tiene, y que cada uno de nosotros pueda poner ese don para el servicio, para hacer una iglesia mucho más fuerte. Y vamos a orar. Yo quiero orar y pedirle al Señor que nos pueda dar el don de discernimiento esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, que cada don que tú has puesto, Señor, en nosotros, puedas ponerlo, Señor, nosotros a disposición de, Señor, de tu pueblo, podamos edificar y hacer de la iglesia una iglesia mucho más fuerte, Señor, que cada uno de nosotros podamos respetar, Señor, y bendecir, Señor, el don que tú nos has dado, Padre, ponerlo, Señor, a disposición, Padre, tuya y de la iglesia, Padre. Señor, bendícela a cada una, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos despedidos, hermanos, y lo esperamos en nuestro siguiente programa de Ejército de Mujeres. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Has escuchado Ejército de Mujeres con la doctora Ninosca de Ponce, un programa especialmente para ti, mujer. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos en nuestra próxima edición, Ejército de Mujeres.